Presidente municipal de Guadalajara, asesinato de un policía este fin de semana. Conoceremos los detalles con el alcalde, también más adelante con la alcaldesa María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta municipal de Tepatitlán. Terrible incendio en este municipio el 15 de junio, es decir, el sábado pasado, por ahí de las 11 de la mañana. Vamos a hacer un corte con la presidenta municipal y el debate en cabina, la segunda ola de iniciativas y reformas en materia anticorrupción. ¿Hacia dónde va? ¿Qué evaluación podemos hacer del sistema anticorrupción? Nos visitan la diputada Mirza Flores y el especialista en corrupción Jesús Ibarra. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tuceni. Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana. Hay muchos temas también para platicar con ustedes esta mañana. Ya está el debate sobre Carlos Lomelí, que hoy lo trae de portada Crónica. Se decidirá esta semana el futuro del superdelegado. También más polémicas en torno a la licitación de A Toda Máquina, Santa Lucía y los amparos de Texcoco, la votación ayer a mano alzada en Durango por el asunto del Metrobús en la laguna que hizo Andrés Manuel López Obrador. Muchísimos temas para platicar con ustedes esta mañana. Pero primero saludo al alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, que está en la línea telefónica. Presidente, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Presidente, platícanos un poquito, fue una de las notas del fin de semana, un poquito de este elemento de Francisco Padilla, que fue asesinado este fin de semana. Sí, primero expresar, Enrique, y al auditorio, pues la molestia con la que la que genera este evento en el cual pierde la vida Francisco Padilla, un policía de 20 años de servicio en la corporación, que incluso pues, hace muy pocos días acababa de dar cuenta de otro más de sus servicios, de sus buenos servicios, al detener a una banda de robo de autopartes de las computadoras famosas en Periférico, sí. Una van color tinto. Eso se lo podía poner como ejemplo de el buen actuar de Francisco Padilla frente a la corporación durante 20 años y de lo que eso provoca de molestia, porque todos juntos, todos los elementos de la comisaría, las policías, los policías, los mandos, toda la autoridad municipal, pues estamos en esta crisis de inseguridad, que es el tema número uno que nos pone todos los días a estar trabajando, revisando, teniendo las líneas muy claras, acciones muy claras y contundentes, y que pierda la vida uno de nuestros elementos en un servicio al realizar sus labores en beneficio de los tapatíos, pues la verdad es que causa coraje, causa indignación, pero inmediatamente compromiso para seguir por esta ruta, para reiterarles a los elementos de la corporación este compromiso de darles todas las condiciones, como lo hicimos desde el principio, con mejora salarial, con mejor equipamiento, con una lógica de diálogo y cercanía permanente con nuestros elementos. No le vamos a quitar el dedo del renglón, pero la verdad es que, te lo puedo comentar, sí, hasta en el ámbito personal, pues son momentos que causan mucha indignación, mucho coraje, que nos obligan obviamente a redoblar esfuerzos. Los eventos que hemos tenido de esta naturaleza, la verdad es que los elementos de la corporación lo que hacen es decir, vamos a seguirle, no nos vamos a dejar, no nos dobla la delincuencia, y la verdad es que eso yo se lo reconozco a toda la policía de Guadalajara, y ese reconocimiento pues me obliga a seguir en esta ruta, a generarles las mejores condiciones, a trabajar para poder esclarecer y evitar que haya impunidad en actos de esta naturaleza, y por supuesto a dar la condolencia y todo el respaldo a la familia de nuestro elemento, que deja una viuda y 5 hijos, y que pues contarán con el respaldo tanto en lo personal como autoridad permanentemente, para hacer honor al buen trabajo, al buen policía, a la buena persona que fue en vida nuestro elemento Francisco Padilla. Alcalde, hemos tenido posibilidad de platicar en 2 o 3 ocasiones sobre elementos que han sido asesinados. Tú has destacado en esas entrevistas que son buenos elementos, que cumplen
con su labor. ¿Qué hacer para que este tipo de cosas no sucedan? Es un asunto de protocolos, de mejor armamento. ¿Qué se puede hacer para que policías que están cumpliendo su labor no caigan de esta forma? Pues yo creo que se tiene que hacer todas las aristas de una agenda. A los buenos policías yo voy a seguir permanentemente dándoles todas las condiciones. Estamos por entregar un parque vehicular blindado que sigue en esta lógica de darles las mejores condiciones. Guadalajara tiene como prestaciones para algún evento de esta naturaleza pues un paquete que verdaderamente le da ya una mejor condición a la circunstancia en la que quedan las familias. Sí. Es permanente también la revisión de actuación de protocolos. La verdad es que en ningún caso de estos hemos identificado que haya una falla de los mismos, pero sí, yo creo que en este caso se tiene que escuchar a los policías, se tiene que atender, estar muy de la mano de las familias y pues en general la agenda es estar haciendo frente a pues el crecimiento que se dio de la delincuencia y pues que eso lo tenemos que hacer permanentemente, redoblar esfuerzos y hacer un reconocimiento a estos buenos elementos que hacen su chamba por los tapatíos, que la hacen de buena forma, que corren estos riesgos y pues en esta circunstancia hay que dar todo el apoyo y todo el compromiso de parte de la autoridad. Presidente municipal, el sábado por la noche causó polémica, seguramente lo leíste, un tuit del diputado Jonadab Martínez que dice lo siguiente, para quien no lo pudo revisar, dice: para esos valientes que juzgan, que levantan la voz contra las autoridades por la inseguridad, les recuerdo que hay vacantes en la policía de Guadalajara, seguro su valentía en Twitter ayudará en las calles a enfrentar a los delincuentes si requieren más información, con gusto. ¿Qué te parece este mensaje, alcalde? No, me parece inapropiado el tono. De fondo creo que en ningún caso de esta naturaleza debe de polemizarse, debe de politizarse. Me parece que en ese sentido comete un error en los tonos el diputado, pero la verdad es que de fondo pues también quienes aprovechan circunstancias de esta naturaleza para querer hacer polémica, para expresarse, yo lo digo con toda claridad, quienes tengan una expresión de queja es muy válida y encuentra eco, quienes tengan una expresión de propuesta, de preocupación, encontrarán en mí alguien que la crítica la tome para aspectos constructivos y escuchar y poder plantear soluciones, pero también creo que de fondo, o la parte de la intención del diputado, que insisto, tal vez se manejó mal las formas y los tonos, pero de fondo es también hacer una invitación a que quienes están atentos a lo que pasa en la ciudad, pues también puedan formar parte de los servidores públicos que estamos trabajando día a día para hacer frente a este problema que vivimos de inseguridad. Alcalde, antes de despedirte, la semana pasada la polémica fue el mando de la policía metropolitana, que si iba a ser militar, si iba a haber si ya había decisión en la materia o no. ¿Qué tiempos hay para la construcción de la policía metropolitana? Y si ya decidieron la forma en la que la policía metropolitana va a coexistir con las policías municipales. Estamos ya trabajando los aspectos finales del convenio, pues es una más de las formas en las que vamos a combatir y hacer frente a la delincuencia, una petición, un diálogo por muchos años, y hoy estamos ya a días de cristalizar lo que es el convenio. Los presidentes municipales y las presidentas municipales estamos afinando ya detalles de algunas dudas que obedecen más a cuestiones administrativas que a la lógica de que todos estamos de acuerdo en que la ciudad requiere un mando único, una estrategia única, ya borrar las diferencias y las fronteras que se generan en los municipios y que para efecto de policía se puede hacer un frente único en toda la ciudad. Entonces yo creo que al cierre del mes de junio podríamos tener condiciones de firmar el convenio y precisamente por esas cuestiones administrativas pues poner un paso paulatino para que de seguro en el cuatrimestre que cierra el año pudiéramos estar ya en funcionamiento esta Policía Metropolitana y que con todas las condiciones ya administrativas, financieras y todo lo que implica, a partir de enero pues ya esté la unificación incluso de vestimenta de patrullas y todas esas cuestiones, que es a lo que me refiero, pero los plazos para que ya esté funcionando y que esté empezando a dar resultados,
deben de ser en el último cuatrimestre del año. Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, gracias por estos minutos y desde aquí, pues por supuesto, un abrazo a la familia de Francisco. Este domingo fue Día del Padre, seguramente muy triste para ellos y por supuesto a todas las familias que han perdido un integrante en estos últimos meses. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Muy buenos días. Ahí está, el presidente municipal de Guadalajara. Pues sí, grave lo que está sucediendo con los policías en la zona metropolitana de Guadalajara. No es que ninguna muerte valga más que otra, todas las muertes tienen el mismo valor y son lamentables para una sociedad, pero es interesante cómo hemos visto en las últimas semanas, tanto en Guadalajara como en Zapopan, que hay muchos elementos que caen cumpliendo sus labores, cumpliendo el objetivo para lo que trabajan, que es la seguridad, y después se realizan investigaciones por parte de la Fiscalía y nos damos cuenta que eran buenos elementos. Creo que eso es un mensaje que no es positivo, porque algo se está haciendo mal y por eso le hacía la pregunta al alcalde de si están fallando los protocolos, qué está pasando con estos, algo está haciendo mal para que al final los buenos elementos terminen pues como terminó Francisco este sábado. 9:00 con 16 minutos, vamos al corte, analizamos los distintos temas con los que comenzamos esta semana y empezamos nuestra mesa de este lunes, sistema anticorrupción. Segunda ola de reformas, vamos a analizarla con legisladores y también con integrantes de sociedad civil. 9:00 con 20 minutos, gracias por escribirnos muchos mensajes al WhatsApp 3318 8076 41. También que nos platiques cómo te fue con la tormenta impresionante de ayer por la tarde, granizada tremenda en zona metropolitana de Guadalajara, para que nos platiques o que comentes algunos de los temas con los que comenzamos esta semana. Está todavía a debate el asunto de Santa Lucía y el aeropuerto de Texcoco. Vuelve a haber información sobre la licitación a toda máquina que hoy publica el diario NTR, y también Crónica hace una publicación interesante relacionado con el caso de Carlos Lomelí y que la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, va a tener ya un dictamen esta misma semana para saber el destino del superdelegado. Hoy hablamos de anticorrupción en cara a cara. Hay que recordar que la construcción del sistema anticorrupción ha sido lenta, gradual, nuevas instituciones, legislaciones que se han ido incorporando y también digamos que enfrentamos en este momento una segunda ola de reformas en la materia. Temas que tienen que ver con corregir algunos elementos que habían quedado ahí en el aire después de la primera ola de reformas de hace 3 años y también algunas consideraciones para que funcione el sistema anticorrupción y ser uno de los objetivos, que es combatir la impunidad. Hay una serie de elementos que ya están ahí sobre la mesa, la articulación del comité coordinador para alinear los incentivos institucionales, un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales. Platicamos de esto la semana pasada con las cúpulas empresariales, integridad empresarial, incorporando mecanismos de transparencia, fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, revisar la actual estructura operativa del propio sistema estatal anticorrupción, profesionalizar el servicio público, paridad de género también en las integraciones, muchos temas en esta segunda ola de reformas en materia anticorrupción. Diputada Mirza Flores, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, saludo a las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí pues para platicar de qué queremos hacer y qué estamos ya haciendo. Jesús Ibarra, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo estás? Enrique, gracias por la invitación. Saludos a Mirza y al auditorio. ¿Por qué es importante, Mirza, esta, yo diría, como segunda ola de reformas en materia de anticorrupción? Mira, a partir de que me tocó la suerte, vamos a decirlo así, de presidir la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción dentro del Congreso del Estado de Jalisco, empecé a tener la oportunidad de entrevistarme con personas verdaderamente preocupadas por combatir la corrupción, pero sobre todo ante el desafío de no poder hacerlo, aún y que tenemos pues leyes y ciertos elementos que pudieran ya estar en condiciones de dar respuesta. Entonces, cuando venían a acercarse a mí, yo decía, a ver, vamos sentándonos en serio a ver qué está pasando. Y ahí surge un interés genuino de reunirnos con las autoridades que están al frente, de dar respuesta con académicos,
con los CPS del Comité de sistema, Participación. el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, el mismo Sistema Estatal Anticorrupción, que estamos dispuestos a generar una plataforma para trabajar minuciosamente en cada uno de los temas que al día de hoy no han terminado de funcionar de forma eficiente. No quiero decir que no estén funcionando, pero lo que queremos la ciudadanía es ver resultados, es ver personas en la cárcel, es ver personas fuera de los espacios de toma de decisiones, es ver servidores públicos siendo castigados o sancionados. Prevenir la corrupción, que no pasa. Claro, que no está pasando, o que pasa a medias. Entonces, ahí surge esta preocupación. Nos empezamos a organizar y el resultado fue que vamos a tener mesas de trabajo todos los lunes, de aquí a 8 lunes más, a finales de julio, en donde nos reuniremos de 12 del día a 3 de la tarde de forma seria a evaluar, a leer, a debatir, pero la metodología es que una semana antes, quienes estén interesados en entrar en este debate, nos deberán de hacer llegar por escrito a un correo electrónico sus propuestas. Entonces, cuando lleguemos al lunes de la mesa de trabajo, ya tenemos estas propuestas y por medio de una mediación, digamos, vamos a estar leyéndolas, vamos a estar debatiéndolas y vamos a tener ¿Y es conclusiones quién, el de cada Congreso mesa. con quién? En el Congreso del Estado, la Comisión de Vigilancia somos los, digamos, articuladores y los anfitriones, y cada mesa tiene un tema diferente, son diversas temáticas, y ahí estarán participando autoridades responsables, académicos, sociedad civil organizada, CPS, Sistema Estatal Anticorrupción. O sea, son mesas de 40 a 50 personas cada lunes. Eso es lo que tenemos planeado. Jesús, el sistema necesita un apretón de tuercas en esta segunda ola de reformas. Totalmente. Esto obviamente se conoce cuando ya tienes instalado el sistema. Y esta segunda ola de reformas, como por ahí se decía el lunes pasado que se instaló este espacio, es darnos una segunda oportunidad para afinar cosas. Por ejemplo, no podíamos ver hace 2 años cuando se instala que el sistema no está hecho para seguir el dinero, ni para recuperar activos. El sistema tampoco está hecho para que haya integridad empresarial, el famoso compliance empresarial. El sistema no está hecho para tener hoy por hoy una designaciones públicas donde participen diversas instancias. Y esos 3 temas más otros 4 más que están en que ya los mencionaste tú, son cuestiones, me parece, estratégicas que tienen que abordarse ya. Si no, difícilmente vamos a dar resultados en esa parte que es finalmente la que le interesa a la ciudadanía. Desde tu punto de vista, Jesús Ibarra, ¿en qué momento está el sistema anticorrupción? Es decir, para quien nos escucha, para quien tal vez dice, uy, me han hablado del sistema anticorrupción durante muchísimos años. Y no vemos respuesta. Sí, a ver, ¿no? yo lo he repetido hasta la saciedad. Yo creo que la construcción de instituciones es lentísima y si vamos a otros países nos vamos a dar cuenta de eso. Pero ¿en qué momento está? Es decir, en este momento el sistema anticorrupción está más cerca de lograr sus cometidos, está más lejos de cuando se creó. Es decir, para que el ciudadano tenga ese termómetro. A ver, hay 2 posturas, la que dice esto no sirve para nada y mejor hay que desecharlo, y la otra es que Jalisco va a la vanguardia a nivel nacional y somos el mejor sistema. Me parece que pues las 2 son falaces. ¿Dónde está el sistema? El sistema está en un momento donde ya se instaló y donde puede lograr destacar seriamente siempre y cuando se le quite la parte de politización al propio sistema y se enfoque en lo importante. Eso es lo que todavía no se logra y esperamos en la reforma. Cuando dices 2.0. politización, ¿te refieres a? Pues que el sistema se ha montado a partir de la reforma de 2015 de Peña Nieto y no ha tocado todavía las partes, por llamarlo así, que duelen. Por ejemplo, la responsabilidad empresarial, la parte muy técnica de compras y contrataciones, la parte también muy técnica de recuperación de activos, seguimiento del dinero, esas partes que son estratégicas y que hacen la diferencia no están. Y en ese momento estamos, en el momento donde hay que apostarle a eso. Y lo que quisiera decir es que lo que no podemos hacer es cejar en la intención de tener un buen sistema anticorrupción, porque ahí solo ganarán justo los que
pues les está estorbando el sistema. Y ya ha tenido resultados el sistema, creo yo, positivos. Por ejemplo, las designaciones que se han hecho con mucha más transparencia y con la participación de actores ciudadanos es algo que podemos presumir solo en Jalisco. La presentación de demandas penales por órganos internos de control, como ya lo hizo Guadalajara, es algo que solo puede presumir Guadalajara, por ejemplo. En fin, se han dado pasos pequeños pero muy importantes que no se encuentran en otros lugares y que si hacemos un estudio comparado de los países que lo han hecho bien, va por ahí. O sea, la ruta es correcta, pero la ruta va iniciando. Ahí estamos. Diputado, el fiscal anticorrupción se ha quejado en muchas ocasiones de que le llegan carpetas de todo tipo. Sí. No solo las relacionadas con corrupción, sino que si un funcionario le saca la lengua a otro, o que Claro. si se enoja con su jefe. Y que no tiene que ver con corrupción. Y que no tiene que... O podría llegar a tener alguna arista, pero tal vez no es una prioridad en este momento Así para es. la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué hacer con eso? Es decir, para que el fiscal anticorrupción se pueda poner su tiempo en sacudir las tramas, cambiar, identificar el dinero, ver los elementos, digamos, preocupantes en materia de corrupción. ¿Qué podemos hacer para quitarle esa chamba al fiscal? Yo creo que tiene que haber primero una adecuación presupuestal en donde cada una de las instancias que tengan que ver con el combate a la corrupción tengan los órganos de control eficientes, pero también que estén, digamos, las funciones separadas. Tenemos que hablar de espacios en donde, bueno, primeramente una capacitación seria a Fiscalía de decir, a ver, no puedes derivar este tipo de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción porque no le toca al fiscal desahogar estos temas. Esto está en otra plataforma, pero debe de haber pues una cierta capacitación dentro de, digamos, el organismo de oficialidad de partes. ¿Qué te toca a ti? ¿no? ¿Qué le toca al fiscal ¿Qué te anticorrupción? toca y qué ¿no? le toca a quién? Eso número uno. Número dos, fortalecer a todos los órganos de control interno dentro de, pues, del gobierno. Y cuando yo te digo esto es que todas las autoridades pongan especial atención en la estructura de sus órganos de control interno. ¿Por qué? Porque lo vemos como engrosar la nómina, como llenar de más burocracia. Tú dices los contralores, ¿no? No solamente los contralores, también dentro de, bueno, sí los contralores, pero dentro de lo que debe de ser una estructura de órgano de control interno. ¿Cómo un contralor hace un trabajo eficiente si no tiene manos para Con su llevar, oficina, ¿no? Su para especialista. substanciar casos? A ver, debe de haber una etapa de investigación, otra etapa de substanciación, otra etapa en la que se puedan hacer evaluaciones y análisis de expertos, tanto abogados, contadores, gente con experiencia en contabilidad gubernamental. Lo estoy yo viviendo, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que cuando llegamos con un tema de esta austeridad de recortar todo lo que suene a plazas y a nómina, eliminaron de un plumazo, literal, como te lo estoy diciendo, a la unidad de vigilancia. Entonces yo como presidenta estoy a cargo de la unidad de vigilancia y de la Secretaría Técnica de la Comisión. Es la única comisión de todo el Congreso del Estado que tiene una unidad de vigilancia. Y esta unidad de vigilancia, que depende de la comisión, es el órgano de control interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Pero entonces, ¿cómo hacemos el trabajo de auditar a quien audita si tengo 0 personas? 0. Sí, que ahí, bueno, la austeridad se llevó llevó puestos necesarios, ¿no? Puestos indispensables para combatir la corrupción. Indispensables. Entonces, ahora, por ejemplo, que tengo ya 6 meses presentando a la Junta de Coordinación Política la necesidad de la creación de estos espacios en donde antes había 40 personas y hoy tengo 0, literal 0. Entonces, la prensa dice que queremos engrosar, no tenemos la empatía de la ciudadanía, de los medios. Se piensa que se genera burocracia, ¿no? Y Sí. no es una burocracia, no podemos combatir la corrupción sin las estructuras mínimas de investigación, substanciación, y entonces sí, poder delimitar en dónde está la corrupción, poderla acotar, poder calificar, poder tener criterios técnicos. Esto, como lo decía Jesús, lo hemos venido politizando porque es muy conveniente, entonces lo entretienes. Cuando tú haces una estructura técnica, persigues el dinero, sabes en dónde está, que es muy fácil cuando lo pones en manos de expertos, y hay expertos que lo Sí, hagan. pero si tienes MPs tradicionales que no tienen esa preparación, pues no. Que no la ¿no? tienen. A ver, yo creo que ¿no? Santiago Nito ahí está haciendo un buen trabajo a nivel Sí, nacional, ¿no? y es La lo unidad de único inteligencia que financiera. ante un juez
te va a aceptar como prueba para acreditar el Aquí tipo está la penal de transferencia corrupción. Los del... criterios profesionales, criterios técnicos. Ahora, en el caso de los contralores, Jesús, yo veo avances. Está el caso de Guadalajara, que ya lo habías dicho, de un contralor ciudadano que está haciendo su chamba. Creo que en el Congreso Raúl Bermúdez ahí va, Claro. con todo lo que supone, lo difícil que es el poder legislativo. Zapopan ya Zapopan va a empezó empezar. y reculó un poquito con el reglamento después de haberse reunido con ustedes. Parece que los contralores empiezan a tener el peso que deben tener en el combate a la corrupción. Y ¿no? ellos están en la trinchera. Justo hoy una de las propuestas del Tribunal de Justicia Administrativa es sancionar a las instancias que no integren y presupuesten correctamente estos órganos internos de control. Digo que están en la trinchera porque no tenerlos cuesta más. Nos cuesta más a todos que no haya quien audite, por ejemplo, a la auditoría, porque entonces los pillos hacen de las suyas. Sí, entonces, por no tener 2 o 3 en nómina, Claro, pues van entonces, negocios sí, jugosísimos, sí. ¿no? No, a ver, imagínate, lo que nos hemos encontrado, y lo digo en casos prácticos, criterios diferentes para casos idénticos, y entonces, pues yo quisiera llamar a los auditores y decirles, ¿por qué empleaste un criterio tan diferente para casos idénticos en municipios o en entes auditables diferentes? Pero para eso requiero tiempo, requiero personal, requiero de una investigación, requiero de tener personas que estén leyendo los tomos, porque son tomos de 300, 400 fojas, y por ente auditable puedo tener hasta 4, 5, 6 u 8 tomos. Entonces, ¿quién lo lee? ¿Quién hace la substanciación? ¿Quién hace el llamamiento? Para eso es absolutamente necesario que empecemos a acotar la corrupción desde estas pequeñas prácticas. Porque entonces tú le tienes que llamar a los auditores y le tienes que decir, ¿cuál fue tu criterio? ¿No tuviste tiempo para substanciar o habrá que hacerte una investigación más a fondo de por qué tienes un criterio diferente para casos idénticos? Vamos al corte 9 de la mañana con 35 minutos. Sí. Zona 3. De la mañana con 40 minutos. Hay mucha gente que nos escucha y nos está escribiendo desde Tepatitlán. En unos minutos más vamos a hablar con la alcaldesa luego de lo que sucedió el fin de semana, la explosión muy lamentable, para hacer un control y más o menos identificar lo que fueron los daños en este municipio de Los Altos de Jalisco. En conversación con la diputada Mirza Flores, con Jesús Ibarra del Sistema Anticorrupción. A ver, Jesús, sobre los casos, digamos, paradigmáticos que están en la opinión pública, que si salud, ciudad creativa digital, los moches, la gente te platica, no, pues así era más o menos el caminito, pero se necesita una estructura institucional muy fuerte para poder identificar ese tipo de casos y probarlos ante un juez, porque si mañana llevas una carpeta ante un juez que está muy, muy débil, pues el juez te dice gracias y se acabó, ¿no? Claro, son dos no cosas. tiene con qué juzgar un juez. Empezando por esto último. No es lo mismo acreditar una falta administrativa, una irregularidad, que un delito o un tipo penal de hecho de corrupción. El juez te va a pedir pruebas justo en el caso del tipo penal del hecho de corrupción. Entonces no vale nada más decir, pues se perdieron 300 millones. O de palabra, yo le di tal moche a tal persona. No, pues una testimonial. Necesitas Pruébalo. una prueba técnica, una prueba pericial mucho más contundente para entonces acreditar, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito o el tráfico de influencias o el uso de información privilegiada. Si únicamente acreditas que hubo malos manejos, si únicamente acreditas que hubo errores administrativos, lo que vas a tener es que el dinero no está, pero eso no quiere decir que alguien lo tiene en su cuenta. Tienes que probarle al juez que alguien lo tiene en su cuenta. Eso es por un lado. Por otro lado, es imposible que un sistema anticorrupción funcione persiguiendo el gato al ratón. Siempre va a haber formas de eludirlo. Lo que tienes que hacer es cerrar la bolsa de pagos. Y esto supone entonces una reingeniería de la gestión pública, supone usar la tecnología, meter contratos inteligentes, utilizar el blockchain como lo usan los bancos, en fin. Ahí es donde tiene que incidir el sistema, no tanto solo... La tecnología. Sí, la tecnología y el cambio de la gestión pública, ayuntamientos, municipios, cómo se gasta, cómo se contrata, cómo se hacen los usos de cambios de suelo. ¿Sabían que no existe como delito
de hecho de corrupción, la ordenación territorial y el desarrollo urbanístico, no es un delito, sigue siendo una cuestión estrictamente administrativa. Tiene que estar en el Código Penal esto y en el apartado. O sea, si alguien te dio lana para cambiar uso de suelo, para que se pueda hacer una torre de más pisos, por ejemplo, no sería un delito como tal. Ese delito no está en el apartado de hechos de corrupción. Sigue siendo, desde luego, puede ser otros delitos. Enriquecimiento ilícito, pero ese como tal ese no. como tal no está. Y obra pública y ordenación territorial, desarrollo urbanístico son los casos de corrupción donde más nos cuesta a toda la ciudadanía. Diputada, del otro lado, hemos hablado mucho del corrupto, pero el corruptor, entiendo que en esta segunda parte de reformas se le da más fuerza a ese asunto. También quién interviene en la corrupción, no solamente el funcionario público, sino también el constructor, el empresario, quien sea, ¿no? Quien sea. Mira, yo escuchaba en algunas charlas, ¿no?, que el servidor público al final del día es más responsable porque es quien firma, es quien autoriza. Pero yo no lo veo así. Es un entramado de vicios y de formas de haber hecho la política y la vida misma, porque aparte la corrupción nos la encontramos en todos los sitios de la vida diaria. Te puedes encontrar, por ejemplo, lo que tú decías, los edificios que construyen torres de más pisos, pero te lo voy a poner en el escenario mucho más delicado. Ciudad de México. Se construyeron edificios bajo un esquema en donde no estaba previsto la reglamentación resiliente de construcción. Esto es, tiene una forma específica de construir la Ciudad de México por el tema de los temblores. Y muchos de esos constructores cometieron actos de corrupción, no construyeron con las precisiones técnicas que deben de hacerse. Y lo vimos. Y lo acabamos de ver. Corrupción que mata, ¿no? Corrupción que mata. Sí. Hospitales en donde dan medicamentos que no es el medicamento. ¿Quiénes están dando ese medicamento? ¿Quiénes vendieron ese medicamento que no era lo que tenían que ser? O sea, es corrupción que mata. Hay muchas formas de ejercer la corrupción que no tienen nada que ver con el que firma. Entonces, a ver, ¿cómo persigues eso? Necesitas no solamente como aliado a la tecnología, también requieres de gente que vaya a campo a hacer investigación, que vaya y verifique los entregables, el medicamento si es el que tiene que ser, precios, los son precios, los que deberían, si ¿no? la obra pública, si el puente, si la calle, si el colector. Tiene que haber gente especializada en la materia para poder verificar que esos entregables sean lo que dicen ser y hayan costado lo que dicen que costó. Mirza, Jesús, los tengo que despedir. Mirza, los tiempos me decías 8 semanas. 8 donde semanas. Se va a construir la propuesta Así que es. supongo que después va a ir al Pleno. Así es. Ustedes van a participar ahí, Jesús. Sí, participan en las 8 meses, no solo nosotros, también está el Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy estoy viendo propuestas de la Contraloría, de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Políticas Públicas, del ITESO, el Observatorio Legislativo del ITESO. O sea, la idea es que sea una propuesta planchada, sociedad, Sí. sistema anticorrupción y Muy Congreso. consensada y alimentada de todas las personas expertas y autoridades en la materia. ¿Qué vamos a hacer? 8 semanas dentro del Congreso del Estado, pero también queremos sacar estas mesas de análisis y diálogo a las universidades, Sí. a los colegios de especialistas, colegios de contadores, colegios de ingenieros, colegios de abogados, en donde podemos tener también sus puntos de vista y también meterlos al riel de la responsabilidad para combatir la corrupción. Y un enfoque pro integridad. Esto del pacto por la integridad justo lleva el ADN de esta reforma. Perdóname, no dijimos algo muy importante. Parte de la propuesta tiene que ver con un asunto de que dentro de los órganos internos de control también se contemple la paridad de género. Ah, la paridad, sí. También como Gracias, diputada. Gracias a ti, Jesús, Enrique. antes de, Enrique, de gracias. despedirte, Sí. me gustaría nada más conocer tu opinión sobre el asunto de A Toda Máquina y lo que se sabe hoy del tema de A Toda Máquina. Los nuevos elementos, lo publica hoy NTR, dice que no hay que había 3 obligaciones que se tenían que cumplir y que al final no se cumplieron por parte de Abancap, no acreditó experiencia, no presentó informe de calificadoras, ni es una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria. Que se te hacen graves estos temas, ¿no? Me parece que justo en esa etapa está la Contraloría. En la parte de sustanciación ya calificó como faltas en el informe, en el famoso IPRA, de presunta preliminar, responsabilidad. Sí, y son buenas noticias porque estas cosas no se sabían antes. Y hay que recordar también que no solo
la Contraloría puede intervenir. También está participando la Fiscalía Anticorrupción y eventualmente la Auditoría participará. Pero lo primero es la Contraloría, ¿no? Sí, lo primero es la Contraloría. Jesús, Mirza, gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Al Saludos. corte regresamos para hablar con la alcaldesa de Tepatitlán. Querido, muchísimas Somos específicamente lo que quieres escuchar. César Coronado, todos dicen que la noticia es muere policía, pero yo creo que es aún más grave que eso, ya que muere persona que es custodiada y trasladada por la policía, que también muere en servicio. Cierto, César, tienes toda la razón. Si este tipo de tragedias ocurren, como dices, para personas que pueden estar un poquito más respaldadas, con equipamiento, con armas, ¿no? Pero sí, César, yo creo que lo que nos dice es el momento que vive la seguridad en nuestra ciudad. Esperemos que los resultados lleguen pronto. Guardia Nacional, Policía Metropolitana, parece que será un 2019 en donde el modelo policiaco, digamos, todas las estructuras policíacas van a reestructurarse en zona metropolitana de Guadalajara y el interior del estado. Y por lo tanto va a haber un reforzamiento de la seguridad con Guardia Nacional, con Policía Metropolitana, hasta 7,000 elementos en Policía Metropolitana, más 3,600 de Guardia Nacional a nivel estatal. Por lo tanto, esperemos que el reforzamiento policial en colaboración con otro tipo de esfuerzos logren que los indicadores en materia de violencia se reduzcan en zona metropolitana de Guadalajara. El sábado pasado, a las 10:54 de la mañana, se registró una explosión en la calle Juan José Espinosa, número 30, entre las calles Hidalgo y Esparza, en pleno centro de Tepatitlán. La probable causa, que está en investigación, es la acumulación por fuga de gas. Y quiero hablar con la alcaldesa de Tepatitlán, con Marilena de Anda Gutiérrez, para que nos platique un poquito de este elemento y nos dé un último corte. Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, señor Enrique. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está Tepatitlán luego de lo que sucedió el sábado? Bueno, ahorita ya tenemos un Tepatitlán tranquilo. Vemos Tepatitlán sus trabajos normales después del siniestro que tuvimos el sábado. El recuento, leía que la Unidad Municipal de Protección Civil, hasta el momento el recuento es 25 personas heridas, lesionadas, heridos, más muertos. ¿Por qué no nos das un poquito la afectación humana de lo que sucedió el sábado? Claro que sí. Fueron 4 los personas que fallecieron, 4 femeninas. Fueron los 25 lesionados, de los cuales ya todos están en sus casas, estables. Solamente hay una persona en la Clínica 46 en Guadalajara, en estado regular, pero es lo último que tenemos. 25 lesionados y 4 mujeres que murieron. Sí. Las personas que murieron trabajaban en la zona. ¿Quiénes eran? Bueno, era la dueña de la casa, que estaba enferma, estaba postrada en cama, su hija, la enfermera y la del aseo, la señora que les ayudaba en el aseo. Es decir, las personas que estaban en la residencia, en la finca. Sí, en ese momento. ¿El inmueble tenía algo? ¿Había tenido algún reporte? ¿A qué se debió, No, alcaldesa, nada. la explosión? Tengo entendido que estaban surtiendo el gas en ese momento, acababan de terminar pues como decimos aquí, de echar el gas, recogieron la manguera y en ese momento se da la explosión. Fue No, ahorita se está dando los peritajes. Sí. Acabo de hablar ahorita exactamente con el fiscal distrital, con el licenciado Alejandro Torres. Está ahí junto con el personal nuestro de Protección Civil, haciendo por los últimos recuerdos y viendo realmente, pues haciendo los peritajes, ver por qué sucedió ese siniestro, si es a causa del edificio o fue por cuestiones de la pipa o de las personas que pusieron el gas. Entonces, en este momento están realizando los peritajes. ¿En el transcurso del día, alcaldesa, tendremos información en la materia? Yo espero que sí. Porque tanto el licenciado Alejandro tiene que dar su reporte al Sí. Estado, como nosotros, el licenciado Daniel, aquí al municipio.
¿Qué otras afectaciones supongo que hay mayores afectaciones en la zona colindante a esta finca, ¿no? Bueno, fueron 10 edificios a la redonda de aquí del cuadro, que decir aquí del cuadro principal, entre los cuales están los bancos, algunos edificios de casa habitacional, hasta creo que la parroquia le tocó en la cúpula principal algo pues, de afectación, de daño. Sí. Para la explosión que fue, yo creo que está mal decirlo, fue poco lo que se sufrió, porque de verdad, pues sí estuvo muy fuerte. Sí, las fotos son impresionantes. Y sobre estas 4 personas, ¿hay hijos o hijas que queden sin sus padres, sin su madre, algunos terceros afectados? La enfermera pues tiene un niño de 8 años, la señora Marta, que era la que les ayudaba en el aseo, entonces ya era una persona mayor que tenía a sus hermanos en Estados Unidos y sobrinos nada más. La señora Josefina, que estaba enferma postrada, tiene todos sus hijos, y su hija, que la cuidaba en ese momento, pues también tiene pues, su familia, 2 hombres y una mujercita. Ya mayores, pero pues sí, y deja 2 hijos. Pues qué lamentable. Entonces lo que se va a decidir a través de los peritajes es de quién fue la responsabilidad. Sí. Alcaldesa, gracias. Pues muchísimas gracias a usted. Gracias y esperemos que el interés que han puesto aquí a la ciudadanía, y agradecer a todas las autoridades estatales que en su momento inmediatamente dieron respuesta aquí a Tepatitlán, al señor gobernador, al secretario general, sí. A todos, muchísimas gracias, porque dimos la pronta respuesta de las autoridades estatales, mandaron helicópteros, mandaron ambulancias, y todo también en ejecución al alrededor de aquí de la ciudad. Gracias, alcaldesa, buen día. Y saberlo como el gobierno es aquí de la misma, bueno, no creo que haya sido nada más por eso, hubiera sido cualquier color industriado, hubieran dado la misma respuesta, para agradecerles de verdad de todo corazón la pronta respuesta que tuvieron para nosotros. Se evitó males mayores. Gracias. La alcaldesa Marilena de Anda, de Tepatitlán, tremenda explosión. Ayer, el sábado por la mañana en Tepatitlán, 4 víctimas, mujeres, más de 20 lesionados, fincas afectadas en el entorno, en pleno centro de Tepatitlán, y bueno, pues veremos cuáles son los dictámenes, veremos cuáles son el análisis final que hace la Fiscalía Regional de este tema, para saber quién fue el responsable de esta tragedia que se llevó 4 vidas. Se nos fue rapidísimo el programa, ya no tuvimos posibilidad de comentar algunos de los temas con los que comenzamos esta semana. Mañana retomamos conversación, mañana tendremos posibilidad de platicar con la gente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vamos a platicar, pues, por supuesto, moches, todo el debate sobre obra pública, lo que supone línea 3 del tren eléctrico en nuestra ciudad. También es martes de Justicia Abierta, para hacer el análisis y la valoración de los distintos temas relacionados con la justicia. Soy Enrique Tucen y retomamos mañana la conversación a partir de las 9 de la mañana en Cara a Cara.